creo que no hay un espacio más íntimo, más personal y más vulnerable que la relación que vamos construyendo con nuestro cuerpo y que la relación que construimos con nuestros orgasmos. Te dicen que tienes que ser joven toda la vida, no tener arrugas, pesar 40 kilos y solo así vas a ser feliz. Tengo la ilusión de conectar con el orgasmo desde el placer, no tanto de esto me hace bien. Gracias, Fabi. Estoy desbordada de emociones, de sensaciones, estoy sintiendo todo mi cuerpo, las escucho y respiro. Y gracias. Ella es Fabiola Trejo, doctora en psicología y hoy una de las expertas en el placer sexual femenino más reconocidas en México y en América Latina. Con su trabajo, Trejo abre caminos de reflexión para abordar la desigualdad social, la violencia de género y para promover la justicia también desde el placer para las mujeres. Por un mundo mejor, por una vida mejor, lo hablamos y lo compartimos. Si lo único que vamos a hacer es darle permiso a todas las personas a nuestro alrededor que sean curiosas, que exploren, que investiguen y que construyan una vida de placer. Hoy nos sumergimos en las conferencias, investigaciones y talleres prácticos de la doctora Fabiola Trejo y en un trabajo que invita a las mujeres a explorar sus cuerpos, a alcanzar orgasmos y romper tabúes en honor a la emancipación física, emocional e intelectual. Yo soy de la Ciudad de México, soy de aquí, soy chilanga, amo esta ciudad. Nací en una familia que yo considero bastante tradicional. Soy la segunda de 4 hijos que tuvieron mis papás, mi mamá Alma y mi papá Ángel. La segunda, aunque muy pegadita a mi hermana. La primera, mi hermana ¿Se llevan Alma. un añito? Un año exactito. Yo creo que desde muy pequeña eso hizo que yo peleara mucho por mi identidad. Claro. Por ser la que yo soy, ¿no? Y mi hermana y yo somos como muy contrastantes en nuestra personalidad. Entonces estábamos en una escuela sumamente católica, rigurosísimamente católica, y que además pues estuvimos ahí no necesariamente por el tema de la religión, sino por el nivel académico, era un muy buen nivel académico. ¿Cuándo empiezas a sentir curiosidad por estos temas? Yo nací siendo una investigadora sexual. Yo creo que a mí lo que me daba curiosidad era todo lo que no podía saber. Claro. Todas las cosas que no debía como conocer eran las que a mí me daba curiosidad, me metía en todo lo desconocido. Pero ya cuando sabía leer, me acuerdo que mis papás tenían una enciclopedia, en ese momento eran como todas estas enciclopedias con miles de tomos. Tomo 1, tomo 2. Y había un tomo que es el libro de la vida sexual. Ajá. Pues yo en ese momento no entendía mucho, ¿no? Solo me llamaba la atención. Y me acuerdo que lo agarraba ya cuando era como nadie me estaba viendo, sobre todo cuando era de noche. Yo creo que en esa época ya habré tenido como 7 años, porque ya sabía leer 8 años, poco a poco creciendo, y lo leí durante mucho tiempo. Hoy no me acuerdo si yo lo leía todo, pero me acuerdo de mi parte favorita que hablaba de sexo oral. Pero le daba sus nombres científicos, ¿no? El cunilingus y el felacio. Era mi libro favorito y me escondía para leerlo. Tu misma personalidad ya viene como que sensualona, ¿sí? Como extrovertida. Sí. Este vestido fue cuando te hice la presentación de 3 años. Te dije, Fabi, ¿cómo quieres el vestido para tu presentación de 3 años? Me agarraste y me dijiste, yo lo quiero así, que se vea así transparente. Y ya luego te enseñé en una revista, no sé qué, así transparente. Sí, así, que se me vea así. En ese camino decides tú misma ir a buscar respuestas a muchas preguntas. Sí. Y te vas por la psicología. Hoy eres doctora en psicología social, especialista en el placer femenino. La idea de psicología surgió justamente de escuchar programas de radio que mi mamá ponía cuando limpiaba, escuchaban en el carro a mis papás, donde la gente le hablaba a un psiquiatra, a una periodista, hablar de sus problemáticas y demás, y me encantaba escuchar esas problemáticas y cómo las analizaban y cómo las aterrizaban. Pero también durante esa época, 14 años, drama, confusiones, problemas económicos en casa, como pues la parte de la adolescencia, yo quería que me llevaran a terapia. Ya cuando vi que mi hija iba perfilada a este tema, primero que nada, pues me dio mucha vergüenza como mujer.
pero después me dio mucha pena y mucha vergüenza. Era pues muy fuerte, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas, esos temas. En las familias no se trata. Nosotros mismos, en la actualidad, no lo tratamos. Mi esposa y yo no lo platicamos así en detalle. Y ahora sí como de arréglenme, ¿no? Así, aquí hay cosas interesantes en esta cabeza y pues nunca me llevaron porque económicamente no se podía y porque en ese tiempo pues no era viable, o sea, no era aceptado la terapia tanto como lo es hoy, no era para gente loca en ese Qué momento. desafortunado. Sí, y que estoy muy agradecida cómo se ha abierto el ámbito de la salud mental, pero en ese momento era como muy patologizado. Entonces también fue una forma de decir, pues no me llevan, pues yo voy a ser psicóloga y yo me voy a entender sola. Si no me van a llevar, pues hay muchas cosas que quiero entender. Que hace parte de, yo creo, los fundamentos de lo que vamos a hablar. Y quisiera hacerlo, si me lo permites, en tu consultorio, que es la necesidad de cerrar la brecha del orgasmo, de hacer una revolución sexual en la que la equidad también haga parte de la forma como nos relacionamos con los otros, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, pero también en la cama. Me encanta, claro que sí, vamos. Fabiola, estamos en tu consultorio y en Fuerza Latina hemos entrevistado mujeres maravillosas como tú que trabajan por cerrar la brecha de género, la brecha económica, las brechas raciales, pero nunca, y te confieso, hemos entrevistado una mujer que trabaje por cerrar la brecha del orgasmo. Cuéntanos de dónde surge este tema de la justicia sexual. Cuando yo empecé a estudiar el placer sexual específicamente, todavía no llegaba a este tema de las desigualdades. Hacían cosas que no me hacían sentido y que no terminaba de aterrizar, pero es hasta que yo me voy a hacer una estancia de investigación a Pensilvania, donde estoy en un doctorado donde hablan sobre es un doctorado sobre sexualidad humana, pero está muy enfocado en justicia social y me vuela la cabeza, ¿no? Porque siento que esa era como la clave, la llave que me hacía falta para poder explicar, porque yo lo sentía en mi cuerpo, yo lo había vivido en mi cuerpo, yo lo había vivido en los talleres con Betty Dodson, había descubierto cómo el placer me había reconfigurado la vida a una vida más digna. Uh-huh. Pero no tenía las palabras y sobre todo no tenía como el argumento académico, por decirlo así, claro, teórico, ajá, para poder decir, no solo estoy hablando de sentir rico, estoy hablando de un tema de justicia. Muy profundo, muy complejo y muy necesario, porque tú dices que la sexualidad, la autodeterminación, la capacidad y posibilidad de disfrutarnos y decidir sobre nuestros cuerpos es una forma de mecanismo social que a partir de ahí creamos sueños, proyectos, vidas, y quisiera que me desarrollaras esta idea. Lo que pasa es que las desigualdades sociales nos las llevamos a la cama. Hay tanto tabú en torno a la sexualidad, hay tanto silencio. Yo creo que es el principal mandato que hay en torno a la sexualidad, el silencio. No hables de esto. Es privado, es íntimo. Y es justamente en ese lugar, en ese espacio más íntimo, donde solo te tienes a ti, claro, donde ya no hay nadie más que tú, no nos podemos esconder de todo lo que vivimos en el día a día, de todas las desigualdades, de los dolores que vivimos en el día a día, pero no los hablamos. Claro. Y entonces vamos por la vida, todo mundo somos seres sexuales, todos vivimos una sexualidad día a día, pero tenemos prohibido hablarla y pensamos que hay algo malo en mí. Tú dices, todos somos seres sexuales, pero hay una corriente muy grande en el mundo de hombres, mujeres, personas trans no binarias que incluso dicen, nosotros no necesitamos del sexo. Son dos conceptos diferentes y dos experiencias vitales diferentes. Una cosa es la sexualidad y otro es el sexo, lo que entendemos como sexo. Y es completamente válido que una persona no quiera tener ciertas prácticas sexuales, pero por el simple hecho de tener un cuerpo, tenemos una sexualidad. Ya. Somos seres sexuales porque somos seres que tenemos la capacidad de construir experiencias afectivas, emocionales, corporales. Tenemos un diseño en todo nuestro cuerpo que nos hace ser sexuales. El problema es que lo que hemos hecho con la sexualidad, con este tabú y con tanto silencio, es que hemos construido más que por sexualidad, pornografía. Ya. Hemos quitado la humanidad a la sexualidad
y la hemos convertido en este show, en este espectáculo, en la Comercial. hipersexualización, Sí. en la comercialización y objetivación de nuestros cuerpos. Y ahí sí, yo no soy. Ya. Eso yo no soy. Fabiola, vivimos en una América Latina en la que las mujeres pueden parir 10 hijos sin conocer un orgasmo, en la que desafortunadamente los matrimonios forzados de niñas aún tienen lugar, muy especialmente aquí en México, por ejemplo. Y por eso esa pregunta tan básica, ¿qué es un orgasmo? Un orgasmo es la acumulación de tensiones y liberación de tensiones, que son producidas por nuestro sistema nervioso autónomo. Me parece fundamental que hagas esta pregunta porque al día de hoy hay mucha controversia y hay una frase que me encanta que dice, pregúntale a 100 personas qué es un orgasmo y vas a obtener 100 respuestas diferentes. Es mi pan de cada día. Esta pregunta la respondo todos los días y me parece sorprendente porque una función tan natural, tan básica como el orgasmo, es un reflejo de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, las personas siguen sin saber, particularmente las mujeres, sin saber qué es un orgasmo, cómo se siente un orgasmo y cómo sé si tuve un orgasmo. Porque es saludable. Tradicionalmente, todo el tema del placer trata de aterrizarse en el tema de la salud. Y por supuesto que fisiológicamente suceden una serie de cosas que nos hacen que nuestro cuerpo completo reaccione con neurotransmisores, dígase dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, vasopresina, todos estos químicos que son los químicos felices de nuestro cuerpo, ¿no? Esos químicos que nos ayudan a sentir todas esas cosas maravillosas. Cada uno se enfoca en diferentes objetivos, pero hay una explosión de estos químicos cuando tenemos un orgasmo. Entonces, partimos de la estructura, ya sea clítoris o pene, que además tiene una serie de conexiones tremendas, estas terminaciones nerviosas, que son miles de terminaciones nerviosas, que generan un camino, un puente hacia nuestro sistema nervioso central, a nuestro cerebro, que provoca estas explosiones de neurotransmisores, se va hacia nuestro centro de placer, donde hay una serie de estructuras que se tejen y se conectan dependiendo de la estimulación que estés realizando, y entonces, en palabras simples, es cuando sentimos esta liberación. Es saludable porque no solamente porque produce estas sensaciones placenteras, sino porque también para llegar a ello hay un proceso de conexión con una misma y con otras personas. Para tener un orgasmo, la estimulación en las mujeres del clítoris es definitivo porque también se pueden tener orgasmos a través de uno de los órganos más sensuales y más potentes que tenemos, que es nuestro cerebro. ¿O no? Hay un discurso que se centra en decir que no necesitas los genitales, que hay otras formas de tener orgasmos, que es cierto en cierta medida y tendríamos que cuestionar muchas de esas cosas, porque muchos de estos movimientos que dicen que puedes tener un orgasmo simplemente con la mente, si tú conoces cómo se produce un orgasmo y cómo es un cuerpo cuando tiene un orgasmo, que no suele ser como lo vemos en la pornografía, cómo se ve un cuerpo cuando tiene un orgasmo, nos damos cuenta que estas personas o estos movimientos que te hablan de orgasmos a través de la respiración y demás, están haciendo movimientos y están haciendo estimulaciones donde no necesariamente tienes que tocar tus genitales, pero hay toda una estructura en nuestra zona pélvica, una serie de conexiones que si tú tensas y relajas los músculos del suelo pélvico, se va a estimular. Entonces, en estos particulares movimientos donde dicen, tengo un orgasmo mental y entonces estoy moviéndome, tensando, pues, ¿qué estoy haciendo ahorita? De niñas, muchas aprendemos a masturbarnos de esta manera. Tú dices, no puede haber una lucha por la justicia y no puede haber una lucha por la justicia y equidad de género sin que hablemos de la justicia íntima. ¿Dónde estamos en esa lucha? Yo creo que estamos en un momento de mucho riesgo, de que está tendiendo de nuevo al conservadurismo, de nuevo a la represión, y estamos en un momento en el que este auge que hubo en la discusión sobre la sexualidad, sobre la libertad, sobre el placer, está en riesgo. Porque cada vez estamos regresando más a discursos fundamentalistas y biologicistas. Hoy lo que ha hecho este sistema es cooptar el discurso del placer, adaptarlo a las necesidades del sistema e incluso quién es el principal beneficiario de la liberación sexual de las mujeres. ¿Qué pasa hoy con esta dictadura del placer?
Hoy hablamos muchísimo de placer y tenemos juguetes sexuales y tenemos cursos y cada vez lo vamos normalizando más, pero sin una mirada crítica que desconfigure estas miradas de raíz que tenemos o diferencias de raíz que tenemos sobre la sexualidad, y entonces hemos construido un deber ser. Ahora tienes que disfrutar, tienes que tener muchos orgasmos, tienes que no sentir culpa. ¿Cómo es posible que hoy las mujeres sientan culpa ya después de todo lo que tenemos y todo lo que nos hemos liberado? ¿Cómo es posible todo lo que he estudiado, las carreras, los doctorados que tenemos? O sea, a uno le da los rabia programas? sentir culpa. Entonces, esta dictadura del placer ahora ha sido cooptada por el capitalismo para producir, para vender, y entonces cómprate más juguetes, ten más sexo, sé más libre. Fabiola, dentro de esta lógica, de esa autodeterminación, autodisfrute, tú has creado en América Latina los talleres para aprender a masturbarse. Quisiera que me hablaras de eso. Para mí es muy importante sí hacer la acotación de que la creadora y la mente maestra de esto es mi maestra Betty Dodson. Betty Dodson es el principal referente contemporáneo de la masturbación y quien me impulsó, que cuando yo la descubrí se me abrió un mundo de decir, ¿qué es esto? Nadie me había hablado de esto. Nadie me había hablado del placer. Nadie me había hablado de la masturbación de esta forma en que ella la está hablando. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el objetivo principal? Lo primero que sucede es que cuando yo abro la puerta, yo ya estoy completamente desnuda. Las mujeres dan un paso por la puerta de este departamento y en ese momento en que dan un paso yo las abrazo y ellas tienen la instrucción, ellas ya saben que va a ser así, de desnudarse por completo. Lo primero siempre arrancamos hablando, ¿cómo me siento con mi cuerpo y cómo me siento con mis orgasmos? El segundo momento y el tercer momento. Ya que hablamos de nuestros cuerpos y nuestros orgasmos, para este momento todas ya desbordamos en llanto, abrimos nuestros corazones, traemos las heridas completamente abiertas, mostrándoselas a la otra, y entonces pasamos a una segunda fase que es observar nuestras vulvas. Ahí está un espacio preparado donde yo me siento junto a ellas, ponemos un espejo, y entonces no solo es para conocer anatómicamente nuestra vulva. Para muchas ya la han visto, pero para la mayoría no. Ni siquiera le llamamos vulva, le llamamos vagina. Y el decirle vagina tiene que ver con el foco reproductivo que le hemos dado a la sexualidad. Es que es tan absurdo que ahora hay cirugía plástica, es una de las más populares y más codiciadas para que las vulvas se vean como aparecen, no sé, si es en los sitios porno, en los imaginarios creados por el comercio. Incluso un imaginario pedófilo se tiene que ver como la vulva de un bebé, de una bebé. Hoy en día las mujeres están pagando para hacerse este tipo de cirugías que para mí son mutilación. Voy a pasar al cuarto momento. ¿Qué pasa ahí? El siguiente, esto es el primer día. Ajá. Todas se van a casa. Procesamos. Ya para cuando se van, no sabes lo difícil que fue quitarse la ropa. Para cuando se van ya nadie se quiere vestir. Ya nadie se quiere vestir. Qué maravilla. Se sientan y entonces empezamos a aterrizar todo lo que fue pasando en el día anterior, las reflexiones, cómo pasamos el día, porque es un movimiento emocional muy grande. Ya. Y entonces paso por todo un proceso de, además de enseñarles más fotografías de vulvas reales, empezamos justamente les empiezo a describir ya anatómicamente cómo funciona nuestro orgasmo. Ya. Fisiológicamente cómo se produce un orgasmo. Ya que me explico esto, ahora sí pasamos, le decimos el receso erótico, pero ahora sí pasamos a lo bueno. Ya sentimos, ya pensamos, ya hablamos, ya soltamos, ahora sí, a practicarlo, Ok. a vivirlo, a atravesarlo con el cuerpo. Para eso es necesario siempre juguetes sexuales. Por supuesto que se puede hacer manual, pero aquí entra una serie de complicaciones también. En esta cultura donde nos mutilan psicológicamente que tenemos una vulva, es muy común que las mujeres nos toquemos y que digamos que no sentimos nada. Y pensamos incluso que para poder tener un orgasmo siempre tengo que penetrar algo. Entonces de pronto empiezan a haber juguetes como grandes, por ejemplo, me encanta este que de pronto dicen, ¿cómo me tengo que meter todo esto? Porque la única idea que tenemos sobre cómo podemos encontrar placer es teniendo que penetrar. Ajá. Pero como ya les expliqué que en realidad no Parece un necesito... micrófono con los que yo trabajo. Exactamente, es la forma más efectiva. Ahorita te voy explicando un poquito más de esto, pero para poder llegar a esto, justamente yo ya les expliqué que la estimulación está en el clítoris, no en la vagina. Por eso son tan efectivos los vibradores.
Después de muchos años dando body sex, hice una colección de estas vulvas, hice este libro que se llama Vulvatopía, y las fotos que vienen adentro son fotos de los talleres. Ya. Que son fotos de mujeres latinoamericanas, particularmente mujeres mexicanas, de vulvas mexicanas. Ok. Nosotras vemos vulvas en este libro, pero realmente lo que estamos viendo son a mujeres y a sus historias. Yo hice este libro con el sueño, justamente es un libro de mesa, de fotografías de más de 50 vulvas, con la esperanza, con la ilusión de que estuviera en la mesa de centro de muchas casas y entonces alguna mujer, alguna niña sobre todo, abriera el libro y viera el mundo diverso de vulvas que existen. O algún hombre también esclavo de los estereotipos Por absurdos supuesto. que ha creado el mercado. Ah, claro, porque son los primeros que dicen que ellos son los que conocen, Claro. son los que conocen cómo debería de ser una, ¿no? Y el quinto momento, Nos masturbamos. Todas tienen a su lado un plato con que tiene objetos como un estos. vibrador. Ajá. Que el vibrador que les damos, yo siguiendo el método de Betty, porque es el más efectivo. Hoy en día, el mercado de los juguetes sexuales está generando una serie de diseños que es divertido, pero para mí también es un compra. Consumismo. No necesitan más. Tú ya sabes cómo funciona tu cuerpo, tú vuelve, explórate. Somos mujeres jugando con nuestros cuerpos para celebrar que tenemos la capacidad de sentir placer. Y de sentirlo bajo nuestros propios términos y que no nos dijeron cómo debía de ser. Se acaba el receso erótico, volvemos a nuestros lugares y como una forma de cierre hacemos un masaje grupal, donde sin palabras, a través de nuestros cuerpos, vamos comunicándole a las otras, dándole un masaje en grupo, les vamos comunicando la gratitud que sentimos por haber compartido un momento tan íntimo. Quizás tenemos televidentes que se sorprenderían de saber que en uno de los descansos que hemos tenido vino tu mejor amiga, que trabaja en Católicas, que es muy importante en tu vida, y quisiera que nos la presentaras antes de que saliéramos a hablar. ¿Qué tiene de político el placer sexual, te parece? Claro que sí. Vamos. Yo te he acompañado, pero también tú me has acompañado en los momentos de mayor inseguridad, de cuando llega la maldita síndrome de la impostora, o sea, nos acompañamos y nos sacamos de ese tren de pensamiento y es como, yo creo en ti y también es el recordatorio de cómo tú crees en mí. Claro. Y yo me siento sumamente bendecida y agradecida por estar aquí. Y además piensas con eso que estás diciendo, me recuerdas mucho quién soy yo. Quién soy yo, no todas estas que he sido en mis diferentes etapas, sino que es quién soy yo en mi esencia. Entenderás que para mí fue sorprendente que la mejor amiga de la experta latinoamericana en el placer sexual femenino sea una católica que trabaja en una organización católica. Pues es que uno diría que catolicismo y placer sexual femenino son contradictorios. Claro, Liliana ha sido parte fundamental de mi desarrollo y hay que considerar que estamos en un país que es sumamente católico. Y como parte de mi trabajo, que para mí es poder, mi labor es abrir el camino para que todas las mujeres tengan y todas las personas tengan acceso al placer sexual, en un lugar en el que estamos también, no importa, más allá de la religión, más allá de la espiritualidad, todas tenemos derecho al acceso al placer y algo que es central en el trabajo de Liliana es el trabajo por los derechos humanos. ¿Qué tiene de político el sexo y el placer femenino? Me gusta mucho como acotarlo a una pregunta que constantemente me planteo y planteo en mi trabajo, que es ¿qué cuerpos, qué identidades y qué orientaciones tienen derecho al placer? Porque si bien todos los cuerpos humanos, como lo estuvimos hablando, están diseñados para el placer, no todas las personas tenemos el mismo acceso al placer. Y no tendría por qué ser así. ¿Qué tenemos que hacer para que en los colegios, en las instituciones, para que las mamás y los papás que nos estén viendo acompañen a niñas y a mujeres que crezcan libres de culpa, orgullosas de su cuerpo, viviendo una sexualidad plena y segura? Creo que para mí el primer paso es romper el silencio.
porque romper el silencio, creo que ha pasado también a lo largo de este tiempo que hemos compartido, abre la oportunidad de reconocer que no estoy sola, que no soy la única que está confundida, que siente culpa, que siente miedo, que siente vergüenza. Si lo llevamos, como lo dice la consigna feminista, de lo personal es político, de lo privado a lo público, entonces podemos empezar a reconocer antes que todo, no estoy sola. Fabiola, yo tengo que agradecerte por enseñarnos a mujeres de tantas generaciones que también la revolución sexual y la equidad íntima es una de las revoluciones que tenemos que liderar nosotras las mujeres por nuestras hijas y las hijas de sus hijas. Así que muchísimas gracias. Un placer.